Vale, pues cuando me puedas dar la palabra y termines tú tu contenido, pues yo puedo empezar lo mío. Bueno, el contenido del proyecto ahora mismo es bastante experimental y bastante sencillo. Como ya sabrán, ahora mismo existe una exposición en la sala de Mafre Guanarteme en Tenerife, en la que lamentablemente no pude asistir a mi propia inauguración. Entonces, como precisamente el proyecto versaba alrededor del trabajo en equipo, pero a través de Internet y de las redes sociales, pues la instalación ahora mismo consta de, primero, un mensaje donde digo que no estoy allí y que me disculpen, y un ordenador conectado a Internet donde emite todos los días en directo eh, por Hangout en mi canal de YouTube, pues lo que sucede en la sala y lo que estoy haciendo yo aquí, de modo que cualquiera que pueda ir a la sala o bien, como en este caso nuestro compañero Oscar Sánchez, conectarse al Hangout, pues puede hablar conmigo, podemos plantear eh, enseñar su obra o hablar sobre arte o sobre lo que la actualidad, ¿no? La artística. Y dicho esto, pues estamos en directo con Praxo, que nos va a hablar de su último proyecto. Ok, muchas gracias, Oscar, por darme esta oportunidad. Pues en el momento, ustedes son imágenes del video que presenté para proyectarte, en el cual iniciamos con unas imágenes de las piezas anteriores, una obra en la que tenía como base el concepto del no lugar, un concepto marcado por el Mark Augy, en el cual planteaba el espacio, la diferencia entre un espacio y el lugar. Espacio como un área en la cual no existe el hábitat, a diferencia del lugar. A partir de esto, lo que me pareció interesante del proyecto anterior era cómo el observador hacía de este espacio inerte, que es la sala blanca de los museos, un espacio semi-habitable donde él era partícipe de esta pieza y entonces por lo tanto también era partícipe de ser observado y de ser el observador a su vez. Pues esto muy por encima pasó a empezar a hacer un trabajo paralelo en el cual trabajaba con fotografías del álbum familiar, en este caso mi álbum familiar personal, y encontré que había muchos de estos espacios que normalmente me planteaba en el proyecto como no lugares, pero que al fin eran un poco ajenos a mí, ¿no? Entonces intenté buscar realmente ese espacio, cómo se daba a mi alrededor. Y pensé que lo primero era como investigar en qué parte podía ser. Y el álbum familiar realmente que fue una gran ventana, en el sentido de que encontré en esas fotografías un espacio en el cual pasaba desapercibido de mí, sin tener que ser un espacio industrializado, pero sí un espacio en el que normalmente no teníamos en cuenta. Al aislar el usuario o la persona retratada, el espacio encontraba otro tipo de lectura, una lectura que a lo mejor no se había tenido en cuenta si no te habías fijado en los detalles. De esta manera nace el Jardín de las Ideas, que son de las imágenes de las que estamos viendo, el cual es una pieza de esta obra en la que está conformada alrededor de 200 y pico imágenes hasta ahora, en la cual retrato parte de, del espacio en el que estoy viviendo, seleccionando las imágenes en las cuales normalmente yo veo una estética, pero que son espacios que pasan por lo general desapercibidos, también por la cotidianidad a lo que conforman como paisaje urbano. Y paralelo a ello, hacía un trabajo de cómo este espacio que había descubierto en los álbumes familiares que normalmente no se reconocía, cómo el sujeto era parte de ese lugar. Y ahí lo que hice fue encontrar otra información, o por lo menos unas frases en las cuales me pudieran ayudar a acuñar esto, ¿no? Que era un director de cine, que se llama Wim Wenders, decía algo interesante que era que las imágenes son precisamente su aislamiento y la conducción lo que genera su valor, por decirlo así. Cada imagen tiene su propio valor, pero a partir de que creamos una secuencia, una historia de ellos, es un valor que nosotros le damos, es un valor que le damos a ese lugar. Y de esta manera
el lugar existe. Entonces se acuñaba mucho de que Dickens, por lo menos, y el Londres, era reconocido no por el Londres que realmente es, sino por el Londres que realmente Dickens creó a partir de su obra literaria. Entonces, de esta forma, lo que intentaba era con este trabajo fotográfico, era generar una reflexión de cómo los espacios o el lugar en sí no existe, sino que el lugar existe a partir de la historia que tú creas sobre ese lugar. O sea, que es un lugar que normalmente en ciencias exactas no puede ser demostrable, pero que sí se inserta en una ciencia hermenéutica, en el sentido de que es basado solo en la interpretación de ese espacio. Entonces era como en cierta forma desvinculando el, el sentido del nacionalismo de donde vivimos, que realmente el espacio en el que nacemos nunca fue elegido por nosotros. Y sin embargo tenemos unas anécdotas y está cargado de gran interés para nosotros, donde nacemos, morimos y vivimos. Pero esto simplemente, este interés es basado a una experiencia colectiva, pero que realmente nace de algo muy personal, que es de nuestra propia historia. Entonces, de esta manera estoy intentando ahora establecer un desarrollo de la reflexión entre el espacio y la reflexión del lugar y espacio, que es cómo cada persona puede generar una historia a partir de sus anécdotas en un sitio. Sin embargo, lo que yo planteaba es prestar unas imágenes en las cuales las personas establecen su propia historia a partir de que ellos vean una secuencia en ellas. Y ahorita precisamente estábamos viendo unos videos en los cuales planteaba el límite que es el jardín planetario, ¿no? Cómo desarrollar una reflexión en el lugar y en el espacio residual, y cómo el sentimiento de límite o fin de diversidad hace que la biosfera sea un recinto cerrado en el que estamos enseñados a plantearnos. Realmente ahora es un poco, está en proceso, pero eh, más o menos eso es de lo que planteo ahora. En cuanto a las piezas de los vídeos, son unas piezas que obedecen a la visual de las personas, y en cuanto a las personas establecen mantener un detalle con estos vídeos, los vídeos no se lo permiten debido a su velocidad con la que se mueven. Básicamente esto es lo que te puedo contar ahora de lo que estoy trabajando. Ujú. Hay un par de cosas que me interesan mucho, eh, quizás por por la relación que tiene con mis propios intereses en mi trabajo, por supuesto, pero uno es el tema de la gente, cómo es cada persona, cada individuo el que es importante, el que crea esa historia o el que le da esa importancia a ese lugar. Ah, otra cosa era am, el- ah, vaya, ahora se me fue. En cualquier caso, ese, claro, porque ese jardín que estás ahora creando, am, no, lo único que no he entendido muy bien es, planteas unas imágenes que se mueven. Ha habido un vídeo ahí Eh, que... sí, realmente, o planteo, uno, en el jardín de las imágenes hay ya en cuestiones más estéticas o como digámoslo más prácticas, tiene una parte también participativa, en el sentido de que yo planteo de que o cada persona tiene su propia historia y las imágenes, antes de una historia hay una secuencia y antes de una secuencia hay unas imágenes. Entonces, eh, cada, cada imagen tiene su propia historia como imagen singular, o sea, aislada de todo. Pero a partir de que las personas aíslan imágenes que crean secuencias y esas secuencias crean historias, esas imágenes pierden todo el valor en sí de como imagen aislada y, y adoptan la imagen, adoptan el valor que la gente le da a partir de su historia que se crea, ¿no? Y, y parte de eso, de esas imágenes y esos lugares que yo muestro allí, es gracias a que los detalles
que normalmente no percibimos en esas imágenes, son los que en este momento hacen de mi historia este trabajo. Entonces, he planteado unos videos en los cuales obedecen a que si tú te intentas ver el detalle, no te lo permita, estableciendo como un juego de que de encontrar que hay un detalle allí, pero que no nos estamos dando cuenta, ¿no? Es como que hay los detalles más pequeños son los que crean historias diferentes de los espacios. De acuerdo, o sea que en La principio, idea es también que la gente, algo que sí que he encontrado en los trabajos anteriores, es que a partir de que la gente genera una experimentación con la pieza, eh, sucede lo que puedo plantear con lo de las imágenes. La gente implantea su propia interpretación y su propia historia sobre el trabajo, que realmente lo que me interesa, ¿no? Es cómo la gente puede convertir los espacios a partir de historias y cómo la gente, o ahorita renegamos mucho de estos espacios generalizados, ¿no? De estas ciudades generales, porque carecen de lugar, ¿no? De hábitat, de ser un hábitat a ser a una generalización, pero que realmente no es así, que realmente es, el lugar no lo hace, o sea, el lugar no hace la obra, sino la obra hace el lugar. O sea, la historia hace al lugar, el lugar no existe sin historia. El lugar no genera historia, no. La historia el lugar se genera a partir de que alguien hace una historia sobre ese lugar. Entonces realmente es un juego, es un juego. No sé si anteriormente pudieron haber visto, yo tengo una pieza en la cual juego solamente con las sutilezas también en este proyecto. Y en el caso exacto en el que me preguntaste de las piezas, sí. algunas, la idea hasta ahora, ¿no? Dentro del proceso, es que hay unas fotografías que cuando tú quieras apreciar el detalle no va a ser fácil de percibir debido a la velocidad en la que las imágenes van marcando, que son unas imágenes de unos límites que me he planteado yo como unos límites imaginarios, pero que se encuentran normalmente en el mobiliario urbano. Porque mucho de este concepto que te comenté del jardín planetario, nos plantea de que vivimos en un espacio en el que decimos que no es un lugar, que no es un hábitat, pero también es un espacio que siempre está acotado por nosotros mismos. O sea, las reservas naturales, las reservas urbanas, no son espacios que se dan al azar, son espacios que siempre están limitados y que limitamos para ciertos usos y otros usos. Y que la única diferencia en que no sea un hábitat o sea hábitat es simplemente la decisión de nosotros en qué lo queremos transformar. Y eso y en qué se quiere transformar es a partir de la historia de alguien que le quiere dar identidad a ese lugar. Realmente a mí me parece interesante en el sentido de que ahorita que he empezado a trabajar encuentras muchísimos más matices a partir de que hablas con muchas otras personas sobre el proyecto, que se va generalizando porque todo el mundo tiene un montón de vivencias, entonces así puedes hablar con una persona que corresponda a una cultura más ocupa y esas cosas, y ellos ven muchísimo más matices en ese tipo de cosas, como puedes ver a otras personas de otro tipo de... O sea Claro, que si te das cuenta, el espacio lo transforma la gente, claro, pero lo pero transforma a mí también entre su uso, entre sus historias, sí, entre sus inconscientes colectivos. me surge ahora una duda que no sé si has tenido en cuenta o si tendrás en cuenta a continuación, porque claro, tú empezaste a trabajar un jardín de imágenes a través de ese álbum fotográfico, am, digamos, antiguo, donde como tus padres o los míos o mis abuelos, era lo lógico, tú hacías la visita, te llevaban a ver de pequeño cómo ha crecido el niño, mira qué alto que está, y entonces, vamos a tomarnos una foto, y entonces te hacían la foto en la entrada de la casa, que normalmente pues sería el jardín o simplemente, no sé, el sitio típico donde te hacían la foto antes de irte, porque ya no te volvían a ver hasta el año que viene o lo que sea. Pero ¿qué sucede ahora? Entonces, claro, en esa búsqueda has encontrado esos espacios comunes, esos sitios que no eran importantes, sino por el hecho de que tu abuela quería tener el recuerdo, ¿no? Pero ¿qué pasa ahora con las nuevas tecnologías? ¿Qué pasa ahora con cómo ha cambiado la fotografía y la forma de retratarse?
Eh, ahora ya incluso le apodaron a las autofotos con el móvil, que les llaman selfies. ¿Qué pasa con todas esas imágenes? ¿Has encontrado esas similitudes sobre ese mismo lugar? La verdad creo que en este momento no he llegado a plantear con por lo menos como los selfies, porque realmente ahorita que lo dices me parece algo que es interesante, en el sentido de que muchos de los selfies que estamos viendo o que cuando inició este tipo de movimiento se hacían en el baño, entonces era algo como un poco que al final un baño es tan generalizado que puede ser en cualquier lugar, ¿no? Sí, al final era un espejo. Entonces, Veías el baño sí, a través del espejo, o sea, realmente lo que se buscaba era un espejo. entonces, bueno, lo que me parece interesante en este momento es eso, que tengo un proyecto en el cual está en proceso, pero que tiene una ramificación yo creo que bastante grande, en el sentido de que como que te permite que haya muchas historias y muchas vertientes. Entonces, claro, en cuanto yo pillo por lo menos el selfie, ya estoy hablando de, no estoy saliéndome del proyecto y estoy trabajando una vertiente en la cual habla mucho de también de otra época Claro, es que eso y es de un, y de un lo que me espacio estaba yo. que Sí, perdona, sí, es que sí, decía cuéntame. que lo que me estaba planteando yo ahora es que, claro, eso es era una forma antigua de retratarse. Entonces, ahora, ¿qué, qué sucedería con esos fondos, con esos lugares en este tipo de fotografía? A todo esto, porque lo que me interesaba de lo que estabas diciendo es cómo lo que importaba era el individuo, como y precisamente quizás por eso la masiva eh, utilización y creación de estas fotos, autofotos con el móvil, porque llega un momento que lo que están retratando es yo, o sea, lo que importa soy yo, y yo, y lo que estoy haciendo o cómo me veo. Y por eso ese espejo y ese baño en ese momento en el que te ves fantástico, que estás arreglado para salir, etcétera. Entonces, eso, primero, marcar la atención en eso del ese yo que construye su propia historia. Y luego habías comentado algo del tema de los nacionalismos. Eso también me interesaba bastante. ¿Cómo? Sí, porque parte de mucho de que eh, José Luis Pardo plantea en un libro que es sobre los espacios, en cómo cuando hablábamos de la diferencia entre lugar y espacio, cómo el lugar es considerado como una parte de la habitable, ¿no? Es un hogar. Cuando hablamos por lo menos del espacio estelar, necesitamos mandar astronautas, pero en una nave, porque la nave es como el hogar dentro de ese espacio infinito. Entonces, él planteaba de que si los lugares obedecen a un sentimiento y a un clima que tú vives en un espacio, el nacionalismo, ese nacionalismo que se supone que es realmente una historia en la cual tú te planteas unas anécdotas a ese lugar, el, no puede, no, tú no puedes demostrar que eres una raza española, ¿sí me entiendes? Tú no puedes demostrar ese tipo de cosas porque por las ciencias exactas no se puede demostrar. Es más de un sentimiento. Y ese sentimiento es a partir de la interpretación. ¿Qué pasa? Que hay un sentimiento colectivo, pero que siempre al fin y al cabo es una historia personal, que, que difiere mucho de las interpretaciones de cada uno. Y que la importancia de ese espacio y de ese lugar, que realmente son límites invisibles, carecen de sentido en el sentido de que tú no puedes decir que tu interpretación sobre ese nacionalismo sea igual que la de los demás, porque nunca va a ser así. La interpretación es precisamente lo que carece es de una igualdad. Hay una igualdad colectiva, pero precisamente carece de que todo el mundo no tiene tu historia. Eso plantea muchos problemas para precisamente ahora. Estaba, a pesar de estar aquí en Alemania, intento ver las noticias y tenéis montado allí un follón
precisamente con la consulta independentista que quieren hacer en Cataluña, es Artur Mas. Claro, si pensando como acabas de exponer, el sentimiento, cómo es el sentimiento nacionalista, esto tiene muy difícil solución porque, claro, por ejemplo, tanto tú como yo que hemos nacido en un sitio y que hemos vivido en otros sitios diferentes, nunca vamos a poder sentir ese mismo, con esa fuerza, ¿no? Ese sentimiento nacionalista del lugar en el que estamos viviendo en ese momento o incluso en el que nacimos. Igual que no vamos a poder comprender nunca cómo lo siente un independentista catalán. A todo esto, bueno, no sé muy bien, porque claro, evidentemente tampoco es el foco principal en tu obra, pero sí que me interesaba No, conocer un pero poco eso. la verdad es que yo tampoco soy como muy experto en lo del nacionalismo y estas cosas, ¿no? Pero sí que se ha dado en conversaciones a partir de las piezas. Entonces, por eso te lo nombraba, más como que es una anécdota en que con cualquier persona que hables y que tenga su propia historia, por no ser redundante, eh, puede encontrar en ello algo que le toca, ¿no? Pero porque reconoce el lugar o porque reconoce a algún... O porque también no sé si puedo decirlo en tu canal, ¿no? Pero que también jode, porque claro, también jode en el sentido de que te digan a ti que tu lugar y en el que tienes tanto apego y en el que no decidiste vivir, que eso es lo más gracioso, que tú tienes tanto apego, pero es precisamente lo que no decidiste. Te digan que simplemente es un lugar que pertenece del imaginario y porque a ti te parece que es importante, pero que encima tampoco lo puedes colocar de colectivo porque es para ti importante por unas cosas unos momentos muy personales y unas interpretaciones muy personales. Y que llega un momento en el que intentar, que hay gente que puede llegar a tener un poderío en el sentido de generar un imaginario colectivo, pero que siempre van a haber unos matices en los cuales van a ser muy diferentes de uno de otro. Y esas Pues, cosas siempre toca unas venas que son un poco difíciles o sea, que en cierta forma llegas a un momento en el que no puedes justificar en serio de que pueda hacer algo absoluto eso, ¿no? Esa decisión. Y no puede llegar a ser absoluta del todo, porque yo puedo tener muchos riesgos a mi espacio o donde nací, simplemente porque la he pasado bien, pero no quiere decir que sea la mejor parte del mundo o que mi amigo o mi compañero o mi vecino lo pase tan ideal como yo, porque él tendrá otros matices que no tienen nada que ver con el espacio delimitado por centímetros, sino por lo que vive en ese espacio. claro, totalmente de acuerdo. De hecho, cuando me hablas de lo de alemán, realmente trae una cita que era de Heidegger, cuando, cuando él explicaba que la obra de arte no se explica por su lugar de origen o por el ADN de su autor, sino por todo lo contrario, por los lugares de origen, lo que explica por las obras de arte, o sea, que el lugar se explica por las obras de arte. Y él planteaba eso en un discurso porque era intentando decirle a los alemanes que para que se sintieran alemanes tenían que leer este escritor alemán que hablaba de cómo era ser un buen alemán. Porque si todos estaban de acuerdo con esta obra literaria, entonces ahí sí se hacía un consciente colectivo. O sea, para ser todo un buen alemán no era vivir en Alemania, sino era creer que era ser un buen alemán. Y eso era a partir de un libro. Porque a partir de que la gente se creyera que lo que decía el libro, eso hacía que fueras un buen alemán. No sé si me explico, en el sentido de que por lo menos el caso más evidente es por lo menos Dickens de Londres, ¿no? El escritor Dickens, cuando hablaba de Londres, planteaba a Londres como un sueño americano, donde todo el mundo iba, trabajaba y por pocos euros vivía, y que era un lugar frío y que era un lugar del sueño. Y entonces mucha gente, sin conocer Londres en sí, se podía identificar con el espacio porque creía que ese espacio era así, y en cuanto llegaba a ese lugar, se sentía un londinense, porque era como que ese es realmente el sentimiento de ser londinense, vivir con poco dinero en un lugar genial, pero que podía carecer totalmente de lo que en realidad es.
solo que la gente se afiliaba a ese sentimiento a partir de esa obra literaria, porque era la única forma de poder jugar como como que todo el mundo intentara mantener el mismo pensamiento. Si se basaran en su propia interpretación y en su propia obra literaria, sería muy difícil, porque no todos vivimos lo mismo, ni de igual manera. Pues entonces, humildemente, ese es parte de lo que más o menos estoy intentando trabajar, que está en un proceso párvulo, pero creo que es algo que me va a dar para seguir trabajando y estar profundizando en algo que realmente sea una situación contemporánea. Bien, bien, bien. Y luego, de forma plástica, cómo resuelves todas esas imágenes? ¿Cómo es la instalación de esas imágenes? Ahora, en este momento, en la parte de las fotografías, lo que hice fue plásticamente tengo como un espacio, un tablón, un tapiz de fotografías impresas y y juegan como con una forma de como de línea de tiempo. Ujú. Y en este caso voy haciendo eso, es como una recopilación dentro de un tapiz que plásticamente en la sala, la estoy ahorita jugando con impresas las fotografías, pero realmente obedece más a los medios, ¿no? Que así mismo pudo haber sido proyectada como pudo ser en una pantalla digital gigante. Realmente lo que me interesaba era que la gente pudiera tener a disposición una imagen una a una, pero que también se viera enfrentado a tener otras imágenes alrededor. Entonces, es decisión tuya si juzgas cada imagen individual o o si te creas tu historia a partir de las diferentes imágenes que encuentras allí. También es importante que por lo menos las imágenes que trabajo en los álbumes, eh, al darle una relevancia al espacio residual de la fotografía, la misma persona se empieza a ser parte del espacio, ¿no? El individuo que está en la fotografía. Entonces también parte de lo que he experimentado poniéndolo en clase es que la gente se toma el trabajo de mirar el detalle, ¿no? Que también era parte de lo que yo pretendía conseguir. Y en el caso de la fotografía, que dices que existe un detalle que no puedes llegar a alcanzar, ¿cómo funciona? Este caso es una instalación multimedia. Realmente la primera vez está planteada como que estas imágenes eran parte de ese tapiz. Ya por situaciones de medios digitales en este momento, acá en Tenerife, pues no se puede hacer exactamente, pero obedece a un sensor de movimiento, el cual reconoce cuando tú estás mirando la imagen frontalmente y impide el detalle. A partir se mueve la imagen a partir de que vea que tú vas a intentar encontrar ese detalle. Es como como algo que matiza el sentimiento de algo que normalmente pasa todos los días, ¿no? Pero que no te das cuenta, pues es eso, un poco jugando con esa interactividad, que me parece que es interesante porque vincula mucho, ¿no? Bien, pues nada, ¿y qué proyectos tienes ahora mismo como para seguir trabajando en eso? ¿O Sí, cómo ahorita estáis? realmente eh, lo que pasa es que ahorita, por lo menos en este caso, vamos a entrar aquí en la ULL con la parte ya del proyecto de fin de grado, lo cual obedece más a a hacer una base más teórica del proyecto, que también me parece interesante. Entonces, ahorita lo que haré es encontrar más información sobre este caso y poder plantearlo de unas mejores bases, lo cual me deje un proyecto sólido y más abierto a seguir trabajando plásticamente luego. Bueno, pues entonces te advierto que te va a absorber todo el tiempo este semestre, o sea que probablemente
una exposición para el año que viene, quizás. Bueno, yo espero que no, yo espero que sea pronto, pero la verdad que la idea que tenía pensado era siempre a medida que vaya exponiendo, ir exponiendo como que se vaya viendo un proceso de madurez, ¿no? No, porque creo que el material que se puede llegar a conseguir es tan grande que exponerlo de un tiro puede ser como más saturante. Ujú. No, pero me refiero. Y no sé si al final el proyecto final sea realmente, porque lo que me interesa también de que tengan la oportunidad o que me dé la oportunidad de hacer unas bases sólidas teóricas, es que esto también pueda salir un poco también del formato típico de museo, ¿no? Y ojalá pueda llegar a ser también una publicación. Esa es mi idea. Claro, lo que pasa es que aquí jugamos últimamente, por lo que he visto, sobre todo en la escuela de Laguna, en que llega un momento en que por medios o también por la el propio enfoque que ellos le dan, al final parece que hacemos publicaciones. O sea, que el final de nuestra obra es una publicación teórica. Porque se le dedica muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo a sentar esas bases. Entonces, yo no sé muy bien, eh, obviamente considero que es necesario, ¿no? Toda esa investigación y pero casi lo veo necesario para tú poder continuar trabajando y ofrecer, como tú decías, ¿no? Una mayor calidad en, en la propuesta en cada exposición, en las siguientes exposiciones. Pero claro, el tiempo y el esfuerzo que se invierte escribiendo ese libro, haciendo esa publicación, mm, porque a lo mejor nosotros no debería ser nuestra tarea, a lo mejor nosotros deberíamos recopilar toda esa información para poder hacer una propuesta sólida, pero no tenemos por qué encargarnos de hacer la propuesta sólida, sentarla, publicar, digamos, toda esa investigación, porque si no el producto ya es otro, el producto es una publicación. ¿Tú qué opinas? ¿Tú quieres? Bueno, yo también pienso que depende también mucho a las afiliaciones a las que quieras plantear. Yo por lo menos, la verdad que hasta ahora nunca lo he podido, o sea, no lo he podido conseguir porque realmente no me he planteado muy seriamente hacerlo. Pero parte de lo que me gusta a mí es este trabajo también un poco más académico, ¿no? Por decirlo así, que son las publicaciones. Sin embargo, yo claro, también lo tengo o no comparto, es que si hay mucha gente que quiera hacer algo muy plástico, también tiene que tener la posibilidad, ¿no? En Ok, este caso. Realmente hay otros medios más también para justificar bien tu obra y es conseguir grupos de investigación que sean realmente expertos en esto. Porque lo que hay que tener claro que es que el hecho de que no seamos artistas no nos hace expertos en este tipo hay otras materias que se nos van de las manos, ¿no? Y lo ideal para estas cosas ya son el conseguir uniones con otros grupos investigativos que son realmente los que hagan ese trabajo y nosotros nos podamos centrar artísticamente en lo que nos corresponde. Que yo en este caso comparto lo que dices. O sea, lo que sí es que esas cosas obligan a generar lazos de, de una manera en la cual cumplan lo que carecemos o lo que creas que te puede carecer tu proyecto, ¿no? Y ser un poco también realista en el sentido de decir que uno puede ser experto en todo, pero sí que tienes que saber que hay unas limitaciones y las limitaciones que tienen pueden ser ayudadas por otro tipo de personas. muy bien. Pues nada, nos enseñas tu cara un rato, que estamos viendo ahí el logotipo de Raxo. Digo que vamos a comprarlo. Pues entonces nada, oye, que muchas gracias, que la verdad es que hace mucho tiempo que no podíamos hablar y no sabía muy bien en qué andabas metido.
Y yo qué sé, ¿cuándo te vienes por aquí, por Alemania? Pues espero que ya pronto me pueda dar una rodadita. Sobre todo aprovechando de que tengo sueldo de artista y entonces tengo a alguien que está allí, entonces me puedo acoplar así sea debajo del comedor. Ahí, ahí. Nos buscamos un proyecto, hacemos aquí una exposición. Pero bueno, de todas maneras, ya Sí, seguiremos la verdad que hablando. sería bastante guay porque puede ser una buena oportunidad, ¿no? Y además de generar nuevos lazos y expandir nuestro territorio, que aquí es un territorio insular, ¿no? Es chiquitito y esos lugares allá sí que te permiten expandir muchísimo más. Hombre, aquí tampoco es, te voy a ser sincero, tampoco es la panacea. Um, he estado últimamente yendo a muchas exposiciones aquí en Dresden. La verdad es que lo que sí se envidia aquí respecto a Tenerife es un poco la actitud. Hay muchísimas salas, muchísimas galerías. Ellos dicen que son muy pocas. Claro, obviamente comparado con las que puede haber en Berlín, esto es una broma. Pero comparado con el movimiento y el interés y la iniciativa de la propia gente, de los estudiantes, incluso de instituto, de bachiller en Tenerife, es que la diferencia es abismal. Aquí, cuando hay un fin de semana fuerte de inauguraciones, de exposiciones, el sábado y el domingo hay gente, que puedes encontrar incluso, como te digo, a gente del instituto, que quedan para ir a ver alguna inauguración, para ver alguna exposición. Pero hay gente que a lo mejor ni siquiera está estudiando arte o no está estudiándolo todavía, o que no se lo ha planteado, simplemente quedan con los amigos para hacer algo el fin de semana y ese algo es ir a ver las exposiciones nuevas, las inauguraciones. Eso yo creo que no lo he visto en Tenerife. En Tenerife siempre vamos los mismos, los amigos de los artistas que exponen o los estudiantes de la facultad, pero no se ve ese movimiento. Por otro lado, eso no quiere decir que la calidad de las obras o de las exposiciones que he estado aquí me haya parecido eh, relevante. En realidad me ha parecido en la mayoría bastante pobre. Pero como ya te decía, la actitud en general del público me parece muy buena. Y hay interés por el movimiento artístico, por ver qué está haciendo la gente. Y obviamente también hay menos miedo. La gente coge una sala y expone. Y eso a veces repercute, como te digo, en la calidad. Pero bueno, Ya, claro. Bueno, pero son cosas, una cosas por otras en realidad. pues nada, y si Entonces, no, a ver bueno, cuándo puedo ir yo por allí, hacemos otro proyecto. ya tendremos que hablar porque sí que hay algo ahora para poder hacer, pero en otro lugar, en el que no sea este tan público. Bueno, pues entonces, si te parece, salimos de aquí de la emisión en directo y, y nada. Tú ya lo dices. Aquí ponía que teníamos un espectador, no sé quién sería. Yo no era, yo no sé si tú tenías abierta alguna ventana por ahí, pero hasta hace un momento teníamos un espectador. Le voy a dar las gracias, aunque ya no lo va a ver. Y nada, nos despedimos y sigo contigo en privado. Vale, Venga, venga, un saludo. saludos, bye. Sí, estuvimos trabajando con el proyecto Arte, yo y unos compañeros más, los cuales están pasando en el curso de cuarto de artes en la ULL. Sí, sí. Entonces, pues esta vez lo que voy a plantearles es el último parte del trabajo que estoy haciendo, si te parece. Sí, sí.
cuando quieras. Bueno, me podrías dar unos minutos. Claro, claro, lo que quieras. Tú planteas tu contenido de tu proyecto. Sí, sí, bueno, mi proyecto tiene un contenido ahora mismo. Un segundo.